Bien, lo que nos toca ver hoy es lo que aparece acá como teoría semana 2. Vamos a ver distintas formas de representar la calendarización, ya lo tenía, la calendarización de las actividades. Para ello vamos a ver dos tipos de diagramas. Uno se conoce como cronograma y el otro es el diagrama de Gantt. En el cronograma nosotros tenemos la misma, o sea, obviamente primero tenemos que hacer el diagrama de redes. Una vez que hicimos el diagrama de redes, ubicamos los nodos y las tareas a partir de su iniciación, o sea, el primer nodo, el nodo inicial, que siempre tenemos que tener en un diagrama de redes, lo ubicaríamos en un par de ejes cartesianos donde en la variable independiente, que viene a estar relacionada con el tiempo, el nodo inicial arrancaría en 0. Fíjense cómo está marcado. Luego lo que me está indicando esta cantidad de tiempo es lo que tarda en realizar la tarea A. Este ejemplo se retrotrae a lo anterior, al ejemplo de la primera clase. La tarea A nosotros duraba 3 unidades de tiempo. Pero inicialmente, si ustedes recuerdan aproximadamente cómo era el gráfico, también al mismo tiempo del nodo inicial salía la tarea B. Lo que sucedía, no sé si se llega a ver bien acá, es que la tarea B, en vez de durar 3 unidades de tiempo, duraba 2. Llegaría hasta por acá. Pero si observan, desde la unidad de tiempo 2 hasta el 3, está marcado con líneas punteadas. No sé si se llega a ver ustedes si lo están mirando de su propio... Sí, se ve, se ve. Ahí la línea punteada. Hay línea punteada de 2 a 3. Lo que me está indicando esta otra línea punteada es que la tarea B inicia después del nodo 1. Entonces, esto es, si lo observan, muy similar al diagrama de redes que teníamos, solo que sucede eso. De nodo a tarea se indica a través de líneas punteadas y lo que nos estaría marcando la línea de la variable x sería el espacio temporal que ocupa cada una de las tareas. Acá, o sea, Una pregunta. sí. Entonces, en un diagrama de flechas, la tarea B arrancaría de nodo 1 a 3. En un diagrama de flechas sí. Lo que Ok. pasa es que acá lo que tendría que quedar claro es la línea temporal. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar? ¿Cómo tenemos que nosotros analizar este gráfico? Sabiendo exactamente cuándo inicia y cuándo comienza una tarea, en cuestión de tiempos, no tanto de dependencias. Yo miro esto. La tarea A inicia en 0. La tarea B inicia en 0 y va hasta 2. La tarea C inicia en el tiempo 3. ¿Lo ven? La tarea G también. Y la tarea D también. Son tareas que se están iniciando de manera superpuesta. Yo al mirar esto, supónganse, ustedes para armar un proyecto en realidad son los empleados. Son empleados que están trabajando en este proyecto y no se comunican entre ustedes. Mirando el cronograma tendrían que entender que después del tercer día es que ustedes pueden empezar a trabajar, si son los que hacen la tarea C, la tarea G y la tarea D. Las personas que hacen estas 3 tareas comienzan en el tiempo 3. Las personas que inician la tarea E empiezan después del día 6, supónganse que sean días, pero también los que están haciendo la tarea F. ¿Se está entendiendo más o menos esto? Es muy parecido al diagrama de red. Siempre se intenta que las tareas que son del camino crítico, acá no pasa, pero sí, se intenta que las tareas que son del camino crítico vayan todos en la misma línea. ¿Ven? D, E y H. Acá tranquilamente podríamos ubicar A acá arriba para que nos quede todo en una misma línea, pero se intenta. Pregunta, en términos de conceptos que vimos la semana pasada, ¿qué estarían indicando las líneas punteadas? ¿Tareas ficticias? No. Ah. Acá, pues ahora les digo bien lo que son las tareas ficticias. ¿No sería que está esperando a que se termine la tarea anterior? Igual ahí, si
si leen, si llegan a leer, lo tendrían que leer, pero ¿qué están indicando estas líneas punteadas? Las líneas Son punteadas, tareas no críticas, dice ahí. no leíste bien. ¿Qué están indicando las líneas punteadas que están paralelas al eje X? ¿No lo acaba de decir que eran las tareas que ya terminaron? No, esto, margen libre. La ¿Y línea qué es eso? indica los márgenes libres. ¿Y qué era el margen libre? Por eso hay que tener claros los conceptos. ¿Qué era el margen libre? ¿Para qué calculábamos el margen libre? Creo que eso no lo vimos, profe. Vimos el margen total. Ah, el margen No, total, sí. Claro, Perdón, el iba a margen, decir eso. perdón, el margen, claro, el margen total lo que nos da es el margen libre también. Sí, disculpen. Sí. Margen total, cuando nosotros lo que habíamos visto es que el margen total cuando es cero era porque era parte del camino crítico. Cuando el margen total es distinto de cero, vendría a ser el margen libre. No lo aclaré, perdón. Lo que ok. está figurando acá es el margen libre. O sea, ¿qué entenderían ustedes por margen libre? Si el margen total es cero, esa tarea correspondía a una tarea de camino crítico. Si el margen total es distinto a cero, obviamente tenemos un margen libre. ¿Qué significaría en nuestro proyecto tener un margen libre? ¿Sería un tiempo en el que que está desocupado? Más o menos, no. A ver, si nosotros analizamos las tareas, miren. Nosotros empezamos acá en 0 y terminamos en 10 con esta tarea H. Pero esta tarea G, que arranca en el tiempo 3, tiene todo esto de margen libre. Un tiempo de espera. No es un tiempo de espera. Quizá lo están interpretando, pero a lo mejor no me gusta a mí la palabra que están usando. Pero o acá en la tarea C, arranca en 3, tiene este margen libre hasta que arranca F. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Es como un tiempo que te sobra para que termine la tarea más importante y poder seguir con la siguiente. Bueno, podríamos verlo, es algo más apropiado. Si nosotros somos la gente que nos dedicamos a hacer la tarea C. Y sabemos que podemos empezar acá en el tiempo 3, pero tenemos hasta el día 6, no hay ninguna tarea que dependa de nosotros. Entonces podríamos, como quien dice, relajarnos, y en vez de que la tarea C se haga en 2 unidades de tiempo, nos podemos dar el lujo de hacerla una semana más tarde. Total, nuestro proyecto, si nosotros somos C y nos demoramos una semana, nuestro proyecto no se ve alterado. Si nosotros somos la gente que se dedica a hacer la tarea G, tenemos todo esto de margen libre. Por lo tanto, no hace falta que arranquemos exactamente acá. Mientras nosotros entreguemos la tarea terminada acá, este tiempo de margen libre que nosotros disponemos, nos podemos dar el lujo de demorar en hacer nuestras actividades. O sea, podremos o empezar más tarde, o en vez de hacerla en 3 unidades de tiempo, nos podemos dar el lujo de hacerla hasta en 7 unidades de tiempo. Ahora, si somos D, E, H o A, no nos podemos dar ese lujo, porque si nosotros damos ese lujo de demorar más cantidad de tiempo, el proyecto que inicialmente estaba pensado para que se haga en 10 va a tardar más. ¿Se entiende? Entonces, profe, como para darle una definición más cerrada, los que son camino crítico son tareas que se tienen que hacer en el tiempo establecido, pero las de margen libre son tareas que pueden tardar un poquito más ¿Cuánto sin que poquito afecte al más? proyecto. ¿Cuánto poquito más? Lo que dice las líneas punteadas. Sí, en este caso gráficamente, pero si nosotros calcularíamos, ese cuánto más sería la cantidad de margen total, lo que calculábamos la semana anterior. Si el margen total te daba 2, ahí te estaba indicando que esa tarea te podés demorar hasta 2 unidades de tiempo sin que se vea alterado el proyecto. O sea, nosotros, piensa lo siguiente, nosotros podemos demorar lo que querramos, pero previamente hubo una planificación. Miren, esto lo podemos pensar así. Yo dije, voy a hacer estas actividades en estos tiempos. Entonces,
si yo quiero arrancar hoy con Gantt y cronograma, no me pude haber demorado más tiempo que haber hecho esto las semanas anteriores. Siempre tengo que ir llevando, esto es una planificación para mí. Siempre tuve que ir llevando al día cada una de las actividades y no demorarme. Si yo me demoro, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquellas tareas que nosotros podemos llegar a considerar críticas en mi planificación, el primer parcial. Si yo me demoro por alguna cuestión, digo, bueno, hoy hacemos práctica y no vemos Gantt y cronograma, esto se correría una unidad de tiempo y lo que es el examen parcial, que uno pensaría como las actividades esenciales, se demorarían. Otra actividad esencial para mí es esta, la de cierre de notas, la última semana. Si yo me demoro en alguna de las actividades que yo tenía planeada para hacer, este cierre de notas no salía en esta fecha y salía 30 del 7, no, 30 del 6. Esto está mal, ahora lo estoy mirando. 30 del 6. Me demoraría y terminaríamos en otra fecha que no era la pensada. A eso se refiere con el tema de la planificación de las tareas. Sepan que uno puede, o sea, esto siempre entiendan que es un modelo, una representación de la realidad, no es la realidad, y en la realidad si uno se demora, bueno, se demora y el proyecto que estaba pensado para hacer en 10 va a ser en 11, cosa que habitualmente pasa. Pero si nosotros queremos armar un proyecto, o sea, básicamente esto lo tienen que entender como no como para armar un proyecto, sino como para presentar un proyecto. En el caso que ustedes en su momento quieran dedicarse, generalmente para muchos proyectos de programación se les pide que ustedes presenten alguna secuencia de actividades. Entonces ustedes presentarían algo como esto. Es decir, bueno, vos querés que yo te haga este software o que te mejore tal software, bueno, yo voy a iniciar acá, voy a hacer esta tarea, entonces van a ir mostrando cómo necesito esta gente, los que hacen C, necesitaría, no sé, a los que hacen back, los que hacen la parte de atrás, los que hacen la parte de adelante del software. Acá necesito a la gente, no sé, de recursos humanos para que contrate el personal. Y yo el proyecto te lo voy a terminar en 10 semanas. Entonces, después la persona que los está contratando no va a decir, bueno, está bien, quiero que lo hagas en 10 semanas, o te van a decir, no, quiero que lo hagas antes. Bueno, después vamos a ver cómo hacemos para verlo antes. Pero ustedes, en principio, tendrían que demorar esta cantidad de tiempo. Luego, presentarían, pónganse a su grupo de trabajo, bueno, vos sos la persona que se dedica a la parte gráfica de mi página web. No sé. Vos sos el que se dedica a hacer la parte de código. Vos sos sabés que tenés que entregarme la actividad antes de que empiece F. Y para que empiece F quiere arrancar en 6. Bien, y si vos te demorás, el proyecto nuestro se demora más cantidad de tiempo. ¿Te puedes demorar? Sí, te puedes demorar esta cantidad de tiempo. Te podemos dar el lujo de que te demores esto. A vos, G, te podemos dar el lujo de que te demores todo esto. A ustedes no se pueden demorar nada. Porque si ustedes se demoran, nuestro proyecto va a tardar más y después, no sé, no nos van a pagar o se van a enojar con nosotros, etc. Asumiendo un liderazgo de proyecto, ¿no? También es una actividad que pueden llegar a hacer más adelante. ¿Se entiende acá esto? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Entiendo. Sí, profe. ¿Qué hacemos con las tareas Sí, ficticias? sí. Acá se pueden ver las tareas ficticias, ¿cuáles son? Por ejemplo, en 2 y 3. ¿Por qué supones que hay una tarea ficticia ahí? Porque hay como una conexión que en las otras no hay. Pero puede ser que me esté equivocando. En 2 y en 3 me refiero. Sí, no, pero estoy mirando otras, estaba buscando otras justo que no hay. Está bien. No, las tareas ficticias, había una tarea ficticia entre 2 y 3, es correcto, pero al no haber un nodo acá, no. O sea, las tareas ficticias no quedan claras. No son claras las tareas ficticias acá en el programa, no se pueden observar. Nosotros las tareas ficticias, si las quisiéramos ver, las tendríamos que ver en el diagrama de red. No nos podemos dar cuenta. Sí, Juan Martín, no sé si levantaste la mano para preguntar o sin querer. Sí, era para preguntar algo. Decime. No sé si para entender cómo sería esto en un diagrama de flechas. Por ejemplo, la tarea G, ¿de qué nodo estaría partiendo y hacia qué nodo estaría llegando? Partiría del nodo 2 y llegaría al nodo 4. Ah, está bien. Perdón, no, dije mal. La tarea G va a ir hasta el final.
Perdón. Ah, ok, está bien. Claro, porque por eso cuando dijiste eso de que G se puede demorar un montón, claro, o sea, no tiene que llegar al 4. No, esta línea está marcando el inicio de hasta dónde es G, desde 3 hasta 6. Está marcando ese, está Claro. viendo mal. Te puede durar Bien. hasta 6, hasta este nodo, el 6. Joyo, gracias. Lo que sí no es claro, como les decía, dónde están las tareas ficticias. Eso es algo que tienen que tener en cuenta a partir de cada uno de los gráficos. Empecemos. El diagrama de Sí, Juan Cruz. Yo no tengo claro por qué en 3 y en 6, en la semana, no sé si son semanas, en el tiempo 3 y en el tiempo 6, hay como una línea que llega hasta el tiempo y ponele y en el 10 no. No, pero debe ser algo que le faltó el gráfico nada más. Es para marcar que justo esto está en 4. No, porque es el último, supongo yo, es algo que le debe faltar el gráfico. Insisto, Ok. desde mi punto de vista también, yo lo saqué de una copia de un libro, ¿no? De ese libro que nosotros recomendamos. Desde mi punto de vista, esta tarea A se podría haber hecho arriba y la tarea B abajo. Pero bueno, Profe, perdón, insisto con esto. Es un modelo, es una representación de la realidad, no es así exactamente. Ustedes pueden hacer otro gráfico, si se entiende y cumplen con todas las características. ¿Qué quiere decir que cumplan con todas las características? Que queden claros los márgenes. Lo que se necesita acá establecer es el tiempo de ocio que tiene cada una de las tareas. Sí, Agustín. sí, ¿por qué el nodo 5 no tiene esa línea punteada hasta abajo? No, por ninguna cuestión en particular, creo que Ah, líneas que están marcando la cantidad de tiempo en la que se van a ejecutar los proyectos, pero no tiene nada en particular. Básicamente, está. igualmente el nodo 5, como no está conectado con una tarea de las que vienen por otra rama, supongo yo que por eso tampoco lo están poniendo, pero no es nada en particular. Sí, lo que nos tiene que importar a nosotros son las líneas que están punteadas paralelas al eje X. Las que están punteadas paralelas al eje Y, lo que nos estarían marcando es cierta unión entre los nodos, entre los eventos, pero nada más. Bien. Para repasar, ¿qué nos indica el diagrama de precedencias? ¿Cuáles son sus pros y sus contras hasta el momento que lo han hecho? ¿De qué depende cada tarea? ¿De qué? ¿Se puede saber O claramente sea, de qué depende cada tarea o tenemos alguna falla? No, no es tan específico para mí, porque en sí, si lo ves, todas dependen de todas las tareas anteriores. Menos las primeras, todas dependen de las anteriores, correctamente. O sea, se puede ver cierta, de una cierta forma una dependencia, pero no es tan precisa. ¿Para qué nos sirve el diagrama de redes? Ahí sí, para ver las precedencias. No, igual es lo mismo, porque también es confuso las precedencias. También es confuso el tema de las presencias y qué más. ¿Pero para qué nos sirve? ¿Para qué lo usaríamos? y para buscar Para el hallar el camino camino crítico. crítico. Para hallar el camino crítico, acá ya sabríamos cuánto demora nuestro proyecto. En el diagrama de precedencia no tenemos forma de saber cuánto va a demorar nuestro proyecto. Básicamente el diagrama de red se usa para saber cuánto va a demorar nuestro proyecto en tiempo. Podemos ver las precedencias, sí, parcialmente. ¿Y el cronograma? Sí, también te sirve para saber, para poner fechas límites, para saber cuáles tareas podés demorarlas un poco más, cuáles tenés que terminar sí o sí. Claro, básicamente acá tendríamos que responder, nos sirve para ver los márgenes. El margen libre que nos... Claro, sería como ver una estimación de lo que tardaría el proyecto. Bueno, eso es básicamente, ¿no? El proyecto ya Y sabemos cada tarea, claro, pero cada tarea y eso, la duración del ¿o no? proyecto. La duración del proyecto la medimos con el diagrama de red. Ya ahí ya sabemos Sí, cuánto demora. Acá vamos a ir viendo cuánto demora cada una de las tareas y sobre todo el tema del margen. ¿De qué tiempo disponemos para jugar con esto? Con la parte libre que nos queda. mm, claro. Pero, profe, en el diagrama de red no puedes ver también el margen libre No, de el, los tiempos. el diagrama no te lo muestra. Vos lo calculás a partir del margen total, vos lo calculás. Pero el diagrama en sí no te está mostrando el margen libre que tendrías. Pero, a ver si me equivoco, pero si vos tenés una tarea que
empiezan 2 o sea, el tiempo temprano es 2 y el tiempo tardío es, qué sé yo, 5, no tenés 3 de margen libre ahí. ¿No sería No, 3 porque de margen libre? tendrías que ver el tiempo de la tarea. La fórmula era con la fecha tardía, temprana y la duración de la tarea. O sea, si querés lo podés. Ah, ok. Lo que te digo es que no es claro al gráfico, no es claro a la vista. O sea, si vos vieras todos los datos que corresponden a cada una de esas cosas, te podrías dar cuenta haciendo el cálculo, pero bueno, no sería claro a la vista. Esto es una representación más visual, ¿se entiende? Lo otro Sí, sí. vos tendrías que hacer el cálculo. Acá es claro que yo tengo para demorar de acá hasta acá. Acá, de acá hasta acá. Lo otro, Claro, sí, acá se entiende mejor. claro, es una forma para entenderlo mejor. También podrías analizar las dependencias, y sí, también podrías analizar, pero no sé si te va a quedar tan claro. O sea, cada una de las representaciones sirven para algo y tienen sus pros, sus contras. Ustedes dicen, ¿y cuál tengo que hacer? Tenés que mostrar todas. Si ustedes piensan en un proyecto, o sea, esto les va a servir para cuando tengan que hacer algún proyecto, insisto, no siempre los van a contratar y les van a decir que sepan programar, quizá a ustedes en algún momento se les ocurre hacer algo y para presentar algo bien formal van a tener que usar algunos conocimientos de metodología de investigación, algunos conocimientos que van a ver en esta materia. Profe, ¿Sí? entonces la funcionalidad del cronograma es ver los márgenes nada más. No, ver el inicio y la finalización de cada tarea en un cronograma establecido. ¿Se acuerdan que había un ejercicio que creo que me lo han preguntado? El tema que les preguntaba la calendarización, o si empezaban el primer lunes del próximo mes, ¿cuándo terminaban? Bueno, claramente se puede observar mirando un cronograma, ese tipo de cosas. Una calendarización que permite saber cuándo empezamos, qué día empezamos, porque acá yo le puse 0, pero le pude haber puesto, no sé, 23 de marzo, y acá tendría la fecha exacta donde terminaría. O sea, se puede hacer más claramente una calendarización de actividades y para lo que mejor puede llegar a servir es para ver el tema de los márgenes. O sea, acá pues le pusimos números, ¿no? Pero si acá fuese la fecha, no sé, 15 de abril, veríamos que del 15 de abril hasta, no sé, el 30 de abril podemos demorarnos para hacer tal tarea. Claro, te sirve para ubicarte en el tiempo, en una línea temporal. Sí, puede Para ser ubicar el proyecto. el cronograma, sí. Y el próximo, el más conocido, si usted le preguntan a alguien que cursó esta materia, le van a decir, ¿qué te acordás del elemento? Me voy a acordar del diagrama de Gantt, que es lo próximo que vamos a ver, que es algo que se utiliza en un montón de lugares. Espero que puedan ver lo que les estoy mostrando. Pero si es una de las cosas más conocidas que tiene este tema. No, Pilar, la tabla de precedencias te sirve para saber las precedencias. Y el cronograma para definir los tiempos de inicio y finalización de actividades y ver los márgenes. ¿Está bien? Si no, lo vemos de vuelta. Profe, me surgió una duda recién. ¿Los tiempos pueden ser con decimales? Ponerle 4 semanas y media o horas, lo que sea. Hay que declarar la variable tiempo. ¿Vos qué le pones? ¿Integer o float? ¿Cómo? Y tenés que declarar la variable tiempo. ¿Vos qué la definís? ¿Como integer o float? Y por las dudas. Y bueno, acá también lo mismo. Acá puede ser float. Sí. Y no por las dudas, porque el tiempo es continuo. Sí, sí. Cuantitativo continuo. Bien. Diagrama de Gantt. Uno de los temas más conocidos, insisto, de esta materia es este. ¿Qué es el diagrama de Gantt? Es otra forma de ver el cronograma. El cronograma quizás sea medio complejo, de ver muchas flechas. El diagrama de Gantt, de mi punto de vista, es más claro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, por un lado, son las tareas. El tiempo. Y lo que se está marcando, acá está la referencia. Lo que es la barra con una barra blanca indica las tareas que son críticas. Luego, la barrita que es toda negra
indica las tareas que no son críticas. Y donde vean ustedes esto que está como rayado, indica lo que es el margen libre. Entonces, yo mirando este diagrama de Gantt, entendería que tanto la tarea A como la B inician en 0, pero la tarea A es crítica, la tarea B no. La tarea B termina acá y tengo este margen libre. La tarea C inicia después de que haya terminado la tarea B y la tarea A. No es crítica, tengo este margen libre. La tarea D inicia después de A y B, es crítica. La tarea G también pudo haber iniciado en esta época, es una cuestión de abecedario nada más, ubicarlas en este orden. La tarea G tiene todo este margen libre, la tarea H es crítica, y la tarea F empieza acá, termina acá y tiene este margen. Preguntas. Sí, en Excel se puede hacer, Tomás. De hecho, si ustedes se fijan en Excel, hay una función que la tienen que añadir como extensión que se llama Solver, que exactamente les permite, está pensado para hacer diagramas de Gantt. Diagrama de Gantt se puede hacer, sí, generalmente se usa Excel, pero hay hasta funciones que permiten hacerlo porque es el más conocido de todos los diagramas de esta materia, es el diagrama de Gantt. ¿Preguntas, dudas con el diagrama de Gantt? No, se entiende. Yo me había confundido al principio, por eso había levantado la mano, pero es como la sombra de la tarea que le ponen y parece como, no sé, me confundí un poco eso. Como que había una barra, poner la tarea A, había una barra blanca y una barra negra abajo, pero es la sombra de la tarea, digamos. Claro. Como que es una sombra. Es como está, ¿ves cómo está representada la tarea crítica? Es Sí. blanco con lo negrito abajo. Preguntas. Creo que se entiende bien, es bastante claro, digamos, el Bueno. formato. La funcionalidad es la misma que lo que vimos anteriormente, ¿no? Claro. Bueno. ¿Con cuál me quedo? Ni con el que le guste más. Ahí está, fíjense lo que pregunta Luis. ¿Cómo sabes las dependencias? ¿Las podemos saber claramente? Yo estoy seguro que para hacer la tarea C, tengo que, como máximo, hacer la tarea B y la tarea A, pero no sé si la B y la A o solamente... No, acá para la tarea C estaría claro. Para la tarea C estaría claro que tengo que terminar A, porque B tiene este margen. Bien. Pero para el resto de las tareas, ¿yo puedo llegar a saber cuál es exactamente la dependencia? Porque acá puedo saber que es solamente de A, pero no sé si es de B. No sé si hay algún tipo de dependencia entre ellos o no. No, es medio confuso. No sé si confuso es, me puede dar información extra. A ver, yo sé que C empieza después de estas tareas, pero de A y de B, o de A solo o de B solo, ¿de cuál de las dos? Ese es el tema. No sé si estas tareas, claro, es claro que dependen de estas, pero ¿de las dos o de una sola? Eso es lo que no podemos determinar. Esta Y tarea tiene que ser de A igual. tiene Tiene que ser de A sí o sí, porque si no, podría empezar cuando termina B, cuando comienza 3. Claro, pero sí, pero podría llegar a depender de las dos. ¿Qué pasa si depende de las dos? Si depende Claro, de ahí las sí. dos, tiene que esperar a las dos. No sabemos si depende de las dos o de una sola. Claro, es verdad. De A depende seguro, de B no sabemos. Puede que sí, puede que no. Este quizás sea insisto, es uno de los diagramas más hechos, más conocidos. Esto que está acá arriba es la unidad de tiempo y esto que está acá son las tareas. Con Excel lo pueden hacer muy cómodo. Pasen por la experiencia de hacerlo, es lo único que les digo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Nos vas a dar un ejemplo de cómo se hace? O sea, cómo armarlo Como este. después. Listo. Sí, pero lo tengo que hacer. Hacelo y me mostrás. A ver. ¿Se entiende que las tareas A y B arrancan desde el inicio? La tarea B dura esta cantidad de tiempo, la tarea A dura esta cantidad de tiempo. O sea, armarlo es hacer esto mismo.
Cuando ustedes tengan alguno para hacer, me muestran y lo vamos haciendo entre todos. Si lo quieren hacer en Excel, lo pueden hacer. Pero para hacer el diagrama de Gantt, a ver, tuve que haber hecho antes el diagrama de redes. Sí. Tuve que haber calculado, o pude haber hecho solamente el diagrama de precedencias. Y no porque necesitas saber el camino crítico. Al yo necesitar saber el camino crítico, sí o sí tengo que hacer el diagrama de red. Y a ver, bueno, sí, ya se calculaba solo. Previo a hacer el diagrama de Gantt, tengo que tener el diagrama de redes. Con el diagrama de precedencia solo no me sirve. ¿Puedo hacer el diagrama antes de hacer el diagrama de Gantt? ¿Puedo hacerlo antes de hacer el cronograma? ¿O después? Sí, da igual. O sea que tanto el cronograma como el diagrama de Gantt los puedo hacer en simultáneo. Sí. ¿Uno es mejor que el otro? Sí, eso quedará a criterio de la persona que quiera hacer las representaciones. Uno no es mejor que el otro. Este se utiliza más que nada con el tema del cronograma, con el tema de la calendarización, pero nada más. Después son dos representaciones distintas que muestran lo mismo. El más utilizado es el diagrama de Gantt. En términos generales, en términos de proyectos, se usa siempre más el diagrama de Gantt. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Luego, en este mismo PowerPoint, figura lo que es el diagrama de recursos, el análisis de factibilidad y el diagrama de recursos. Prefiero dárselo la próxima semana, para que no sea tanto, porque es un poquito... Si ustedes lo van entendiendo, ustedes pueden hacer los ejercicios que tengan que ver con cronograma y análisis y diagrama de Gantt, y lo hacen rápido, fantástico. Vemos lo que es el análisis de factibilidad y diagrama de recursos. O sea, si ustedes ven un ejercicio que les diga realicen el análisis de factibilidad, por ahora no lo vimos. Pero va a llevar un tiempito más para entenderse y tiene un rebuje importante. Por eso prefiero que se queden solamente con esto. Hagan estos ejercicios, veamos cómo se hacen, me muestran, como hicimos la vez pasada, lo vamos haciendo entre todos. Créanme que tienen que pasar por la experiencia de hacer uno ustedes, no ver cómo lo hace otro, porque ver cómo lo hace otro parece sencillo. Cuando ustedes se ponen a hacerlo, se dan cuenta cómo les habrá pasado. Hay que borrar mucho. Entonces, por eso les digo que háganlo ustedes, no miren cómo lo hace otro. Es importante que se pongan a hacerlo con el tema de las dependencias y todo, y van a ver cómo van a tener que ir borrando, etc. Pero pasen por la experiencia de hacerlo. Las primeras veces háganlo a mano, no lo hagan con Excel de una, porque, insisto, es muy sencillo hacerlo con Excel. Pasen por la experiencia de hacerlo ustedes a mano, y después lo vemos entre todos.